Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. La discordia lanzó una manzana dorada en medio de la boda. Tenía inscrita, para la más bella. 3 diosas se abalanzaron. Hera, Atenea y Afrodita. Safo dijo Zeus, me niego a decidir cuál de ustedes es la más bella. El dios del Olimpo esquiva la situación. Decir qué diosa es la más bella y sobre todo, cuál no es la más bella. Que decida Paris, ordena Zeus. Te daré todo el poder que puedas desear y el título de emperador de Asia si me eliges. Dice la diosa del matrimonio. Te daré la sabiduría y la victoria en todas las batallas si me eliges. Dice la diosa de la inteligencia. Te daré a la mujer más bella si me eliges. Dice la diosa del amor. Paris sucumbe al amor. Afrodita le entrega a Helena y arde Troya. Decenas de juicios atraviesan nuestra historia, algunos reales, otros ficticios. El juicio de Sócrates antes de la cicuta. Los discursos judiciales de Cicerón contra Catilina. El tribunal de la Santa Inquisición contra cátaros, templarios, Giordano Bruno o Galileo. Los juicios contra Cristóbal Colón. La Madame Bovary de Flaubert. Crimen y castigo de Dostoyevsky. El proceso de Kafka. Los juicios de Nuremberg. Y por supuesto, el juicio más influyente de nuestra cultura, el proceso contra Cristo, de Anás a Caifás y de Herodes a Pilatos. En la cultura occidental, la historia comienza con un juicio, el de París, y acabará con otro, el juicio final. ¿Qué significa juzgar? ¿Cuándo tenemos derecho, si es que lo tenemos, a juzgar a otros? ¿Cómo sobrellevar los juicios que otros hacen de nosotros? ¿Hay juicio sin prejuicio? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Arturo Peláez. Arturo Peláez Galvez es doctor en investigación en ciencias sociales por la Flaxo, maestro en sociología política por el Instituto Mora y licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac. Además, realizó estudios de ciencia política en el ITAM y de teología en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Ciudad de México. Ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente es profesor del Departamento de Estudios Generales del ITAM, y es el coordinador del último número de la revista Estudios, titulado justamente El Juzgar. Pues bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Hola, muy feliz. Qué bueno. Pues siempre comenzamos igual. ¿Qué significa juzgar? ¿Qué significa un juicio, el juicio? Ay, pues verán ustedes. Es probable que la audiencia se imagine que este era un tema apropiadísimo para quien provenga de las fuentes jurídicas. No es mi caso. Carezco de una formación como abogado, aunque llevo muchos años involucrado en enjuagues judiciales, no como parte activa, sino Qué bueno. como testigo analítico del funcionamiento de las instituciones en este país. De hecho, me considero una persona entusiasta por la investigación de los asuntos de Estado de Derecho, que me ha llevado a participar en temas de seguridad pública, de seguridad nacional, de procuración de justicia, de impartición y actualmente de administración de justicia, aparte de una larga trayectoria como juzgador profesional de la vida ajena. También señora. Y como víctima del juicio que los otros hacen sobre mi persona. Esto y un poco de casualidad, de entusiasmo de mi parte y buena disposición de las personas que
colaboramos en la mesa editorial de la revista Estudios, hizo posible este número al que han hecho alusión, un número temático dirigido a entender qué es el juzgar. Y antes que tener una respuesta, querido Javier, es una invitación a que lo lean. Okay, a ver. Naturalmente, y una expectativa de mi parte para barruntar alguna respuesta. ¿Alguna vez te he oído que, bueno, lo primero que haces es distinguir entre lo que es un juicio cognitivo, un juicio moral, un juicio propiamente legal? Y todas estas distinciones son válidas porque el juzgar, gracias a la cristalización de saberes y experiencias colocadas en este número realmente espectacular de la revista Estudios, nos permite mirar el juicio como el resultado de diversas posibilidades de la realización humana. El juicio lógico para... Es una pena que no esté Carlos, seguramente tendría mucho que decir a propósito de la construcción de las proposiciones matemáticas, que al final son juicios de primera instancia, y el despliegue en otros horizontes como la moralidad, que es probablemente uno de los ámbitos más favoritos para atormentar y aliviar la miseria humana, pero también los juicios que vemos todos los días en el ámbito político, motivados por resortes de esa naturaleza, que pretextan lo que verdaderamente en la vida cotidiana, en una sociedad democrática o con pretensiones democráticas de derecho, es un juicio jurídico. Y me voy a referir fundamentalmente a este, que es el que probablemente está más en la cognición de las personas que nos hacen el favor de escuchar, y es fundamentalmente resolver una controversia a través de la exposición de razones convertidas en elementos probatorios frente a una autoridad que se presume neutral e imparcial, probablemente con un origen arquetípico al estilo de Zeus, que al final decide que sean los elementos que cada una de las partes en conflicto tengan para darle mérito a sus respectivas pretensiones. Entonces, en todos estos órdenes, desde el lógico, desde el social, desde el político y claramente en el jurídico, un juicio me parece, y lo venía yo pensando hace rato, al final me parece que es uno de los artefactos civilizatorios construidos por esta especie para resolver conflictos, para aliviar la tensión entre las diferencias y más allá, ahora en la segunda derivada, en un horizonte plenamente humano, lo veo como una función propedéutica. ¿Qué propedéutica? Una fuente remedial apenas suficiente para aliviar el conflicto humano, que sirve como aprendizaje para llevar al límite y trascendencia hasta sus últimas consecuencias las posibilidades de la miseria, pero también de la nobleza y grandeza de lo humano. Entonces, a lo que voy es que el juicio nos sirve, nos educa, nos enseña, nos permite ensayar esa situación humana en la que ya no sea necesario juzgar, sino atender a otras consideraciones que rebasan los criterios de la justicia, y me refiero a elementos o consideraciones que pretenden superar el juicio, como ejemplo. La misericordia, como el perdón, como la clemencia, como la mansedumbre, y ya si me apuran, la caridad. Perdón, pero ahí no entendí. ¿Estos fenómenos como la misericordia se pueden dar una vez que ya se ha emitido un juicio? ¿O por qué? No entendí bien la función propedéutica del juicio. Porque el juicio es un instrumental que permite que las personas que tienen un conflicto se defiendan, hagan valer sus pretensiones y en el camino se ataquen. Porque pretenden salir, cada quien pretende salirse con la suya, cualquiera que sea la materia. Y esto pues responde a escasez de recursos, fallos en la comunicación, distribuciones inequitativas que terminan
interpretándose por las partes involucradas como un agravio, como una necesidad de recompensa. De hecho, pues esa es la base de la justicia distributiva, ¿no? Regresarle a cada quien la pérdida sufrida en una transacción voluntaria o involuntaria. Y por eso los juicios en el campo de las interacciones sociales tratan de restaurar, de remediar, de reconducir la armonía en las relaciones sociales. Y yo llevo esta situación al punto extremo en el que, bueno, después de tanto juicio, después de tanto agravio, después de tanta recompensa, después en el campo judicial, después de tanto procedimiento, pensemos en un caso extremo, el delito típico del homicidio. Señora, señor, dice el abogado defensor, yo sé que no le puedo devolver la vida a su familiar, pero al menos se hizo justicia. Y les puedo decir por experiencia profesional que efectivamente esas víctimas indirectas sienten una suerte de alivio que no será colmado para llegar a la situación inicial, cuando vivía su persona querida, pero al final lo que manifiestan estas personas involucradas en estas tragedias es que ese alivio que da la justicia jurídica, al final lo tienen que procesar o no en términos de perdón, de paz, O sea, de desprendimiento, Sí. de aceptación Sí, y de trascendencia del conflicto. sí. O sea, que el juzgar es un camino, es una escalera que, llegados al punto al que queríamos llegar, pues abandonamos. Un poco en un mundo utópico ya no necesitaríamos juicio. el Estado. Un Y- poco es el equivalente. Y en eso no se acercan más, no los juicios en sí, sino los, ¿cómo se llaman? Los medios alternativos de solución de controversias, que es como La el... justicia restaurativa. Ajá, La ese tipo... mediación. Ajá, que es un... Javier y yo tenemos algún problema, tú jamás, ¿Cuál? Javier, yo te Ah, adoro. ok. Y en vez de irnos a juicio es el sentarnos y decir como, bueno, sin involucrar tanto al Estado o como a procesos penales legales, ver cómo podemos arreglar esta situación entre nosotros, siendo que acerca, como que lo mantiene más cercano a las personas y te da, bueno, nunca he estado en una situación así, pero me imagino que te debe de acercar más esa sensación de perdón o de que se arreglaron las cosas como yo lo pensaba o de la como misericordia hacia el otro. Parcialmente. Hablemos de los medios alternativos de solución de controversias. No venía yo preparado para el tema, pero esta es una tecnología jurídica que, aunque tiene sus bases en los pactos de amistad entre los pueblos o en la búsqueda de soluciones que no tengan que pasar por los trámites, porque por definición los procesos judiciales son lentos, y esto tiene una razón ingrata que explico rápidamente, y es que generalmente los conflictos sociales están asociados a la velocidad. Y la velocidad anclada a la emocionalidad de las partes involucradas, y de hecho nos solemos enojar con otras personas porque no hay tiempo y distancia para calibrar las consecuencias de lo que decimos o lo que hacemos o lo que interpretamos como un agravio. Parece una fórmula matemática. Es que francamente una de las virtudes de un procedimiento judicial consiste en dejar que las cosas se enfríen. Desafortunadamente a veces se enfrían demasiado y se congelan, pero quien juzga no está en el calor de la contienda, sino se ha tomado su tiempo, los hechos se han convertido en trámites, los trámites en pretensiones probatorias, y este procedimiento permite que la persona que juzga pueda obtener una perspectiva para juzgar. Uno de los efectos colaterales de esa distancia, de esa temporalidad que le permite a la persona juzgadora mirar con mayor neutralidad esa controversia, es que se convierte el hecho mismo de averiguar quién tiene la razón y qué le corresponde a cada quien en un trance doloroso, lesivo, que acumula
incluso más agravios a la situación inicial. Y en ese contexto, en el mundo contemporáneo, en el mundo democrático, con pretensiones de ello, se han creado vías institucionales que intenten acelerar ese proceso sin tener que acudir a los costos implicados en un procedimiento judicial, a través de la figura de la persona mediadora o de la persona conciliadora, o en otros escenarios del arbitraje, que son figuras con algunas características técnicas específicas que pueden o no dar la vuelta a un procedimiento judicial, dependiendo de la materia que se trate. En una situación que involucre un delito de sangre, por ejemplo, no hay conciliación posible, pero en otros asuntos como una reyerta entre miembros del vecindario, y tengo en mente a una persona que ahora ejerce como ministra de la Suprema Corte de Justicia, que tuvo un pleito en el ámbito doméstico, y ese tipo de situaciones, además de los improperios involucrados, podría invocar una mediación. Y ese es el espíritu general de procesos de solución de controversias como la justicia cívica, para resolver problemas de esa naturaleza, pero que también se usa en el campo de las controversias en el sector empresarial, o incluso entre algunas decisiones de la autoridad y alguna comunidad, donde el asunto involucrado posibilite que una persona contratada por el orden público, hay mediadores, tenemos el instituto, en cada entidad federativa tenemos una agencia pública encargada de ofrecer servicios de mediación a nivel local y a nivel federal, y también en el ámbito privado las personas pueden resolver sus diferencias sometiéndose al arbitraje de un tercero que tiene la obligación de acelerar los procesos de negociación o de amistamiento entre las personas que tienen alguna razón para estar en conflicto. Pero esto resuelve o evita, o también puede ser propedéutico, sí parcialmente, para acelerar trámites o para ganarle ventaja a la lentitud que tienen los procedimientos judiciales. Sí involucra buena voluntad, involucra comunicación, involucra compromiso de las partes para someterse a la decisión concedida a un tercero imparcial, y en ese sentido también es propedéutica. Pero la virtud del juicio, en sentido estricto, es que ya pone al límite y lleva a situaciones que parecen imposibles, como decidir quién es la más bella del reino, o resolver cómo remediar desde el ámbito jurídico una tragedia. En todos los episodios Carlos nos acompaña, pero anda al otro lado del charco, de paseo. Sufriendo. Y el otro día nos lo pasamos también con nuestro querido Adrián, que decidimos que inauguraremos una sección que va a llevar un poco como línea editorial la idea de sociedad y ambiente. Adrián, ¿de qué nos vas a platicar hoy al respecto de...? Quería comentar algo rapidísimo que a lo mejor no va tanto... Bueno, sí va muy en línea con esto. Son las personas que juzgan. Y juzgamos también la naturaleza, ¿no? Entonces, nada más como datos rápidamente, en 2008 Ecuador incluyó los derechos de la naturaleza en su constitución, que fue un logro importante, y pensados en 3 niveles, ¿no? Existencia, debe haber una existencia de la naturaleza, un segundo derecho que tiene que ver con el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, de los procesos, y un tercero que puede ser la restauración. Años después, por ejemplo en 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconocía a un río, el río Atrato, ¿no? Contaminadísimo por metales pesados derivados de la minería, por cianuro, ¿qué más? Mercurio. Lo reconocía como una entidad sujeta de derechos, y toda la cuenca como tal, ¿no? Entonces, seres vivos, no vivos y demás, todo un aspecto biofísico. Y esta sentencia se convirtió en un referente para diversas iniciativas que tendrían que ver con esta materia. Esto no sucedió con otros ríos, por ejemplo, como el río Sonora. En 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda también reconocía como persona jurídica al río Whanganui. Y ha habido muchas iniciativas. En México se ha intentado reconocer, por ejemplo, al lago de Chapala, que está
tremendamente contaminado. Ha habido los cenotes también en Yucatán, se han intentado reconocer como sujetos de derechos. Entonces hay todo un camino que se ha ido arando, ¿no?, al respecto. Y es un tema apasionante e interesante el de los derechos de la naturaleza, pero en este aspecto que platicabas, Arturo, de resolución de controversias, de aliviar tensiones, ¿qué implica darle voz a la naturaleza cuando son las personas las que juzgan, ¿no? ¿Y cómo sabes cuál sería la voz de la Exacto, naturaleza? ¿no? Tienen otra Manera forma humana. de hablar, de presentarse, de manifestarse, ¿no? Entonces, no lo sé qué podemos hacer, cómo podemos hacer operativo todas estas figuras jurídicas que se ven bellísimas en el papel y ya cuando la trasladamos a... ¿Quién es el legítimo los juicios? representante del río? Atarapto, del Sonora, del que sea. Esa no te la esperabas, ¿no? No venía preparado para el tema, pero distingamos nuevamente el carácter propedéutico de los procedimientos jurídicos. Desde esa lógica jurídica, institucional, civilizatoria, los seres humanos se amparan en el derecho pues para definir sus pretensiones de posesión, usufructo, explotación o disfrute o conciliación y armonía con el ambiente. En el caso mexicano tenemos la figura, que es una herramienta muy técnica, que es el interés difuso, para procurar la salvaguarda de bienes ambientales que en la Constitución mexicana están colocados en función mate cero, que ya ni existe, ¿verdad? F de X significa que el ambiente y su desarrollo, su bienestar, no su bienestar, su persistencia en condiciones originarias, o al menos sostenibles, como nos enseñó Adrián en su episodio, depende de una estructura jurídica que proteja esos elementos. La Constitución nos consagra el derecho a un ambiente sano, pero el ambiente está colocado como el argumento de la función, al servicio del ser humano. Y está bien bajo esa perspectiva, es lo que hay, pues atengámonos, pero incluso en la práctica es un triunfo hacer prevalecer, por ejemplo, en un juicio de amparo, el interés legítimo de una comunidad que reclama el daño a su entorno ambiental, aduciendo su derecho a un ambiente sano, y entonces el juzgado de amparo tiene que decidir primero si efectivamente hay un interés legítimo por parte de la persona o de la persona moral generalmente, y cómo se va a restañar el daño, si es que ya se hizo, cómo se va a evitar el daño, cómo se va a probar el daño que presumen las personas, porque ese es otro problemita jurídico. Si ya el daño ya está hecho, pues se sobresee, porque pues ya no hay manera de restablecer el orden originario. Y el derecho entonces hace lo que puede. Pero en un segundo registro, que es con el que yo empezaba, el de la consideración propedéutica del juzgar, pues frente a la marcha de los astros, de los procesos, de los dinamismos electromagnéticos, bioquímicos, atómicos, subatómicos, al ambiente le da 2 kilos de indiferencia lo que el ser humano pretenda interpretar sobre él. El sistema, tú también hablabas del sistema, puse atención, probablemente sobreviva a las pretensiones jurídicas o proteccionistas o dañosas del ser humano, y ahí es donde otra vez tendría que el derecho reconocer su carácter magisterial. Hoy que se graba este episodio es Día del Maestro. Día del Maestro, sí. La maestra. Sí, cierto, felicidades. Maestros, maestras. El derecho nos enseña algunos caminos parciales, pero perfectamente humanos, para armonizar nuestra relación con el ambiente. Pero si alzamos la mirada todavía más allá de estas limitaciones, es donde se conectan las posibilidades inauditas, pero siempre posibles,
de entender nuestra relación con el ambiente desde una lógica no predatoria, sino integral, como parte de un sistema, y que pues desafía incluso los condicionamientos jurídicos o las posibilidades que nos ofrece el derecho, y eso explica acciones que no justifico, pero que al menos puedo comprender, de intento de detener, de repudiar, de acometer contra agresiones así vistas por grupos que estas banderas defienden, para proteger lo que consideran pues un bien ambiental, toda vez que el derecho nos queda mucho a deber en su capacidad para ejecutar los bienes jurídicos que están ahí consagrados, pero mientras tanto el ámbito institucional se tranquiliza a sí mismo diciendo, ya está a la disposición para proteger a la naturaleza. Desde luego, cuando hablamos de juicio, no solo está el juicio vinculado a la ley, y sobre eso ha salido a preguntar Julia a la Plaza Roja. ¿Cómo te enfrentas a los juicios negativos que otras personas pueden haber hecho de ti? Pues lo que yo hago es que, como sé que eso no me define, entonces pues realmente pensando en que esos juicios no me definen, pues yo pues puedo pues seguir pues con mi vida, ¿sabes? O sea, creo que siempre lo que diga la gente de ti no te define, es lo que pues tú te digas a ti mismo, lo que realmente importa, ¿no? Entonces pues pensándolo desde esa área, pues entonces no, o sea, no me impide hacer cosas, los juicios de los demás, por así decirlo. Gracias. Creo que lo más importante es tener una conciencia bien de quién eres como ser humano. Entonces, justo para evitar que otras personas emitan juicios negativos, es como tener esta seguridad propia para poder como usar tu propio conocimiento sobre ti y usarlo como una especie de barrera a los comentarios ajenos a ti. Bueno, yo creo que la forma más fácil es pues le respondes con un juicio negativo peor y ya así se te quita. Pero no, pues te aguantas, ¿no? Nada más así, pues no me importa lo que te digan. Gracias. Le doy el peso a las personas y a los comentarios que pueden decir sobre mí y pues mantener esa seguridad. Bueno, igual como lo de María, y chance si te afecta mucho hablarlo con otra persona a la que le tengas confianza, como para tratar igual de retomar tu confianza. Muchas gracias. La misma pregunta para ti, Arturo. ¿Cómo te enfrentas a los juicios desagradables que otras personas hacen sobre uno? Quemando su casa. Sí, sabes dónde Es dice. una situación muy inquietante, porque al principio yo decía que pues soy juzgador profesional. También objeto de los juicios ajenos, porque es humano. Y aquí sí quiero distinguir que el juicio en sí mismo no tiene que ser negativo, sino es, como decía yo, resuelve problemas de coordinación social, pero también un juicio sobre la persona, sobre la conducta de la persona, es una instancia que posibilita el perfeccionamiento, porque habría que distinguir entre un juicio negativo y un juicio injusto, un juicio lesivo, un juicio malévolo. Pero a partir de la consideración de la precariedad, de la contingencia, de la limitación, de la mortalidad, de la brutalidad, de la condición discente, dicen los militares. Qué interesante. Aprendedora, dispuesta a la evolución. Entonces el juicio es un mecanismo que posibilita advertir por sí, y ahí tiene que llamarse cuentas, el juicio de sí tan poco mencionado, tan poco practicado, pero que es milenario. El examen de conciencia, ¿sí sabían? Claro. Eso va a la necesaria evaluación de la propia conducta. Y por cierto, pues la teoría ética y después llevada al ámbito moral, pues nos habla de la necesidad de perfeccionar las capacidades, las potencias de la propia persona en orden a
sofisticar, a purificar, a afinar la puntería en el desarrollo del autoexamen y es parte del crecimiento ético de las personas. Aprenderse a conocer y aprenderse a detectar en sus puntos vulnerables y entonces aprender a implementar acciones remediales y entonces a proseguir el camino de una vida más plena, de una vida más perfecta, hasta donde la humana capacidad lo permita, al menos en una consideración intramundana. Extramundanamente hay otras muchas posibilidades que arropan esta pretensión. Todas ellas me parece con visos de legitimidad. ¿Y qué pasa con los juicios malévolos, los juicios ingratos, los juicios injustos o incluso los juicios justos proferidos con mala intención? Que va a una de las preguntas que respondía yo con el magistrado José Alfonso Montalvo, mi coautor en el artículo, acerca de si un juez que tiene una mala vida personal puede ser un buen impartidor de justicia. La respuesta a esa pregunta se encuentra en el artículo. ¿Nos puedes dar un...? El acercamiento a esta respuesta y que va acerca de los juicios malintencionados nos lleva otra vez a la función propedéutica, tercera ocasión que mencionó la palabra, porque una persona que está expuesta a ese enjuiciamiento siempre tiene la posibilidad de evaluar a su vez, evaluar o juzgar el juicio. Examinar si ese juicio, si esa aserción, si esa hipótesis que se imputa a nuestra persona, a nuestro desempeño, hacia nuestra conducta, hacia nuestra vida, tiene o no méritos. Y si vale o no la pena tomar lo que de verdad contenga ese juicio para hacer lo que nos corresponde en orden a nuestra propia perfección y aislar de manera pacífica las pretensiones negativas de aquella persona que pretenda a través del juicio procurarnos un daño y entonces se obra el milagro, el prodigio de darle bien al mal, convirtiendo una acción intencionadamente negativa en una oportunidad para ser mejor. O sea, tomar aquello que te sirve y rechazar lo que no. Así es. Proceso alquímico. Eso. Convertir el hierro en oro. Claro. La transmutación. Y yo quiero hacer el atento recordatorio que estamos, por ejemplo, en una institución judicativa, no judicial, pero sí judicativa. La escuela, dijera Foucault, como escenario de control y ordenamiento y disciplinamiento corporal, mental, sí en alguna medida, pero en la parte judicativa, pues todos los mecanismos de evaluación... Las tuyas no son así, ¿no, Margarita? Me da miedo ir a tus clases, perdón. No, sus clases son más calmadas que este presente podcast. Ok. Perdón, te Ella interrumpí. puede hacer un juicio sí. al respecto. ¿Malévolo o no? Tiene intencionado. ¿Qué tal que retroactivamente me baja la calificación? ¿Eso se puede? No, gracias al cielo no. No. La ley siempre puede cambiar. Las evaluaciones, los exámenes son una forma de son juicios, claro, son evaluación, claro. Son mecanismos para juzgar el desempeño. Claro. Las evaluaciones que la población estudiantil hace sobre la población docente son juicios también, ¿no? Que se sistematizan de manera agregada para definir quién se queda o quién se va. Por un lado y por el otro. ¿Profes o alumnos? Sí. Entonces no tendríamos que espantarnos tanto o extrañarnos tanto sobre la potencia del juicio jurídico cuando en la vida cotidiana habitamos en el mundo del juicio. Y terminaba yo en aquella presentación que tuvimos y habrá otras, sobre este número especial de la revista Estudios, que pues el juicio ha de cumplir su función, se le agradece, ¿verdad? Pero al final, el juicio ha de ser superado por otras condiciones, y decía yo, citando a Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, que pues más allá del juicio está el amor. Decía San Juan de la Cruz, y sí, pues sí, muchos juicios, muchos trámites, y el juez más juzgador,
bueno o malo, justo o injusto, y eso va para sí o para algún ministerio de la altísima justicia institucional, al final, a la tarde de la vida, decía Juan de la Cruz, te juzgarán en el amor. Margarita. Ya deberíamos de acabar ahí porque estuvo muy bonito eso, ¿no? Bueno, sé que tú también defiendes que el amor debe ser la brújula, debe ser el norte de nuestra brújula emocional. Pues sí. ¿Qué nos vas a contar sobre los juicios? ¿Juzgamos mucho? ¿Nos juzgamos mucho, muy duramente a nosotros mismos? Creo que sí. Estaba haciendo como un recuento mental de cómo se usa el término juicio en psicología. Y creo que hay dos grandes maneras. Una que se considera deseable, que tiene una connotación positiva, y otra que se considera algo problemático. La primera es cuando hablamos del juicio como una capacidad cognitiva, que ya hacía alusión a ello Arturo, ¿no? Se habla de tener buen juicio, ¿no? La capacidad de tomar buenas decisiones, de evaluar bien tus opciones. Cuando se estudian, por ejemplo, las fortalezas de carácter, hay una que se llama buen juicio y pensamiento crítico, como una sola cosa. Y esto es algo que sabemos que es muy importante, es algo de lo que aspiramos que los estudiantes puedan desarrollar, este pensamiento crítico para escoger bien, ¿no? Curioso, es algo que tardamos mucho en desarrollar los seres humanos. Los adolescentes... ¿El escoger bien? Sí. Esta capacidad, sí, bueno, algunos, okay. Algunos nunca, pero la capacidad de tomar buenas decisiones, por ejemplo, en la adolescencia, son lindísimos los adolescentes, pero son conocidos, y no es solo un estereotipo, es cierto, que tienden a no evaluar bien los riesgos y a tomar malas decisiones, ¿no? Y es algo que se va madurando, conforme va madurando el cerebro, el córtex prefrontal, y aparte procesos sociales. Entonces hay una parte que es, todos debemos de aspirar a tener esta capacidad de juicio. Y por otro lado, en el ámbito relacional se habla de los juicios como un elemento muy... iba a decir tóxico, pero me choca ese término porque se ha vuelto muy popular, pero un elemento que es dañino para las relaciones. Cuando estás, bien sea en una amistad, en una relación de pareja, con alguien que constantemente te está juzgando, tiende a ser de manera negativa, va de la mano con la crítica, ¿no? Es como casi un sinónimo de la crítica en las relaciones. Y, por ejemplo, en las investigaciones sobre qué hace que las parejas perduren, sean felices o terminen, uno de los factores fundamentales es la crítica. Cuando hay mucha crítica por parte de uno o ambos, es una bandera roja de que esa relación va mal. Y en cuanto a lo que preguntabas de cómo nos juzgamos, pues no lo sé. Yo siento mucho en las redes sociales que hay una tendencia a invitar a las personas a no ser demasiado duras con ellas mismas, en particular a las mujeres, que tendemos a juzgarnos muy negativamente, pero pues no sé si de verdad pasa o si... O sea, no sé cómo se podría... Seguro hay estudios de eso, no los conozco, ¿no? Pero de cuál es como el diálogo interno o hasta... Bueno, ya lo último, estoy con mucho choro, pero... No. Me he acordado de algunos estudios, por ejemplo, uno muy bonito en el que le preguntaban a la gente que si no ha estado en contacto con algún amigo o amiga, que por qué no lo hace. Y mucha gente dice que porque no sabe cómo va a reaccionar el otro. Y le preguntan, ¿cómo crees que va a reaccionar? ¿Cuánto gusto le va a dar que lo contactes? Y suponte que una escala de 0 a 10 dice, pues 3. Y luego lo contactan y le preguntan al amigo, ¿cuánto gusto te dio que te contactara Marina? 9. O sea, subestimamos el aprecio de otras personas con nosotros, ¿no? Está bonito. Marina, ¿y tú qué nos traes hoy? Yo algo que cuando curioso. Nos ibas platicando tú, Adrián, dije como, pues podría encajar. Y es que en el sistema judicial de la India se les reconoce a las deidades hindúes como personas jurídicas. ¿A poco? Wow, a ver. Que, digo, ya lo mencionamos, pero aterrizando y además son básicos. Un buen, ¿no? Imagínate. No estoy segura al 100% de estar atascado el tribunal. Pero sí, retomando como lo de personalidad jurídica, y es como que la ley pueda tratar como persona algo que no es persona, y normalmente se hace como para asuntos de propiedades y que puedan iniciar demandas o que les inicien demandas, y comúnmente pues lo vemos mucho con corporaciones, empresas, gobiernos, cosas así, ¿no? Entonces la idea de algo abstracto, tratarlo como persona frente a la ley, con sus ajustes, ¿no? Y aquí pasa,
Yo no soy experta en deidades hindúes. En mi breve investigación... Tenemos a alguien que sí, ¿eh? Bueno, deidades hindúes, no, bueno. Aprendí que es como que muchas veces hay como un templo dedicado a una deidad específica donde se tiene al ídolo, o sea, la imagen como física que si tocas, y no se le considera solo como una representación simbólica, sino que va más allá, es como acercarlo a una como encarnación terrenal de la deidad. Eso pasaba también en la antigua Grecia, o sea, el ídolo tiene la esencia de la divinidad. No es su mera representación. Sí. Va hacia eso. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los templos de las deidades suelen tener ciertos terrenos, y entonces es como el terreno del templo, donaciones de terrenos que se le hacen a la deidad. Y mucho de lo que se hace es que se le asigna un Shevaid. ¿Qué es eso? Exacto. Que es como el custodio o el administrador humano, y es el equivalente a cuando un adulto, un tutor que cuida los bienes de un menor de edad, ¿no? Un guardián de la Tierra Santa. Algo así. Nos ponemos en un plano Indiana Jones. Y entonces así la deidad se convierte en persona jurídica y puede iniciar o ser parte de litigios a través de como tutor, el Shevaid, y viene desde el periodo colonial, y cuando en el 1921 hay un fallo en el que el juez termina decidiendo que un ídolo hindú es una entidad jurídica. Y también hubo un caso hace poco, en el 2019, donde justo se le concedió como el derecho al terreno a una deidad, y es parte como de estas mezclas del derecho occidental legal que no reconoce originalmente a ríos, a deidades definitivamente no, como se termina ajustando a las particularidades locales, y con esta misma lógica en India intentaron poder darle personalidad jurídica a ciertos ríos, entre ellos el Ganges, y no se logró. Pero yo creo que si le podemos dar personalidad jurídica a un dios, se lo podemos dar a un río, la verdad. Y ya. Entonces, se me hizo muy interesante porque dije, entonces sí puedes entrar en demandas con un dios. Pero ya vas a perder. Sí, definitivamente. Ahí se cumple en sentido más profundo irse a la última instancia. Pero fíjense ustedes que, por cierto, que en el texto, dada la pluralidad de los esfuerzos y las voces que caracterizan a una iniciativa de carácter universitario, está un artículo sobre el juzgar desde la perspectiva del derecho canónico, que por cierto es la parte más humana, más llana de la visión cristiana, que deja a salvo toda la otra dimensión estrictamente teológica que, como reconoce, invitamos como pluma al presidente del Tribunal Eclesiástico de México, interesante, obispo auxiliar de esta arquidiócesis, para hablar sobre el derecho canónico, y él subrayaba como epílogo de su contribución que estos juicios canónicos, estos juicios para dirimir sobre todo causas matrimoniales, para definir si hubo o no matrimonio según los linderos eclesiásticos, al final lo que verdaderamente importa es la salvación de las almas. Y por cierto, estoy pensando que los tribunales eclesiásticos nos llevan ventaja en todas estas atribuciones de representación legal a divinidades, el abogado del diablo. ¿No? Ahora sí que... ¿A dónde vamos a parar? Sí. Oye, de Nicea al Buki. Oye, una pregunta que de todas las que tenía no he hecho casi ninguna, pero da igual, las has ido respondiendo sin que las hiciéramos. Eso es mejor. Pero sí hay una que me gustaría hacerte explícitamente, que es cómo va cambiando la forma de juzgar de una sociedad a otra, o en nuestra misma sociedad a lo largo del tiempo. Es decir, una cosa es que juzgamos un hecho concreto, en una cultura pues igual se castiga y en otra no. Pero otra cosa es cómo acercarnos a juzgar ese hecho, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en los juicios ordálicos, ¿no? En la Edad Media. Es decir, cómo dirimes
la solución ante una panorámica concreta. ¿Cómo va cambiando o cómo cambia el modo de juzgar de una cultura a otra? También hay algún texto que habla sobre eso. Son muchas posibilidades de respuesta, pero es una pregunta maravillosa. ¿Por qué? Porque no tiene respuesta. Lo que tenemos es sobreabundancia de respuestas. Al final, fundamentalmente juzgamos porque hay una incógnita compartida entre las partes y entre la tribu y entre el cuerpo social, que reclama una solución que clarifique, que conceda la razón o articule o imponga el derecho o la verdad divina o la praxis tradicional para resolver alguna cosa. Si no hubiera ignorancia o asimetría de potencias o de información, no habría necesidad del juicio. Pero por ejemplo, en unos casos pues se admitirá como prueba el que si no me quemo al poner mi mano en el fuego, soy inocente. Exacto. O en otro caso se admitirá como prueba un video que ha sido grabado de forma ilegal o no. Es decir, ¿cómo juzgamos? Así es. ¿O qué nos sirve? Entonces, el principio uniforme en la marcha del Sapiens Sapiens es la imposibilidad o la dificultad para averiguar qué pasó y quién fue. Claro. Que por cierto, esas son las bases de la procuración de justicia. Averiguar qué pasó aquí y quién fue, sobre quién vamos, ¿no? O a quién le damos. Chismosos profesionales. Así es. Y en la marcha de los tiempos lo que observamos es una evolución, un cambio en la manera de seleccionar los medios en cada circunstancia histórica idóneos o menos imperfectos para resolver la pregunta. Si es un ritual, si es un elemento fáctico, si es un documento que en el sistema jurídico que se practica en América Latina hay un mantra, hay una idolatría a los documentos, a la documentación, que daría para otra... Al papeleo, a la burocracia. Sí. Exacto. Y cada civilización se esfuerza por crear sus dispositivos de probación. El mundo de las y los profesionales del derecho usan una palabra, las probanzas. Ay, suena muy bonito. Muy burocrático. Sí, a mí no suena como medieval. No sé. También, como las andanzas. Entonces, cada civilización se esfuerza por crear, no solo por seleccionar los mecanismos de probación, sino para construir criterios de validación de esos mecanismos. Y entonces esos criterios pueden estar fincados en una explicación religiosa, mítica, de reiteración, de costumbre, o de mera comodidad, o en el caso jurídico, administrativo, democrático de derecho, es a partir de la coincidencia entre el ámbito fáctico, el ámbito jurídico y el ámbito probatorio, que esa es básicamente la teoría general del delito, ¿verdad? Y de la argumentación jurídica, que consiste en supuestamente unir visos de la realidad fáctica, empatarlos con hipótesis legales previstas en los documentos que se llaman leyes, códigos y tal, y convertir el hecho que concierne a una hipótesis jurídica en un argumento capaz de persuadir el buen juicio de una mente presuntamente neutral y equilibrada para convencer, más allá de toda duda razonable, a esa figura judicativa de que las cosas fueron así y que fue tal persona y que corresponde tal resultado. Pues mencionabas algo que quizás nos pueda servir para ir acabando. No nos va a dar tiempo de hablar de impartición y administración de justicia, de reformas judiciales en México. Aquí se habla mucho de que la actual no es única, sino que ha habido varias. Pero aludías al buen juicio. ¿Qué es tener buen juicio? Uno de los textos que me gustó menciona que es una combinación de técne, es decir, de artefacto, de técnica y de frónesis, de prudencia. Pero para ti, ¿qué es el buen juicio?
Regálanos un consejo, así como los que Margarita nos regala de vez en cuando. En primer lugar, coincido con el buen juicio, el recordatorio que nos hace Margarita por esta facultad que hay que pulir, que hay que desarrollar para discernir cada vez con menos imperfección. Y con más amor. Mucho más. Pero ese buen juicio, yo creo que quiero situarlo en el horizonte, esto es bonito, el horizonte del desarrollo de cualquier biografía humana como una facultad que posibilita desarrollar relaciones armónicas con las demás personas, o cuando menos pacíficas, o cuando menos funcionales, o cuando menos no violentas. Que en el ámbito moral coincide con la recta conciencia, ¿no? La capacidad para evaluar con sensatez, sin demasiada indulgencia, sin demasiado castigo excesivo, sino como parte de un aprendizaje, y ese buen juicio que empieza por sí, digamos, la sabiduría ancestral reitera que el buen juez o jueza por su casa empieza. Entonces, uno que anda en el enjuague social, la primera obligación ética es empezar por juzgarse constantemente a sí mismo, no con el ánimo de condenarse, sino de redimirse, de perfeccionarse. Y ahí, en ese proceso horizontal, quiero lanzar la posibilidad de una vertical, porque cuando una persona es capaz de ejercer un buen juicio, cuando tiene una idea de constante vigilancia sobre sus palabras, sobre su conducta, entonces se lo piensa dos veces antes de lanzarse al abismo de juzgar arbitrariamente a sus semejantes. Y entonces yo pienso que ahí es donde el juicio empieza a abonar el terreno para ir escalando en vertical hacia consideraciones de trato que ya no dependan únicamente de la estricta justicia humana de me hiciste, te hago, me dieron, les doy o no les doy, para pensar relaciones en una verticalidad que nos permita trascender la estricta correspondencia, que francamente es muy difícil que se logre, y es cuando en situaciones límite, diría Jaspers, ¿verdad? O Víctor Frankl, encuentro un sentido más allá de las limitaciones que me provee el sistema mecánico. A ver, colegas, ¿quién no ha sentido una injusticia en su vida? ¿Quién no ha considerado que las cosas debieron ser de otra manera, que debió recibir un trato diverso, que no se merecía tal cosa? Y no estoy hablando solamente de la conducta que alguien puede cometer contra nosotros. También lo podemos trasladar a un sistema político, a un mecanismo económico, a una ley cósmica, empezando por la muerte. La primera de las limitaciones humanas. Y la última. Es que yo ya voy para allá. Ya vengo de regreso. Es mi quinta reencarnación, ya no más. Eso no es dogmático, ¿eh? Entonces, esa limitación que nos impone la injusticia, al final cabe la posibilidad, y no estoy justificando la injusticia, estoy señalando que la justicia tiene sus contornos y tiene posibilidades precisas para tratar de remediar o favorecer buenas relaciones o relaciones más humanas. Pero al final no hay justicia que alcance, colegas, para remediar las calamidades de la sociedad, de la historia, de la vida. Y es entonces donde quiero insistir en la posibilidad de abrir el camino a la interpretación, al sentido de la vida, a la praxis social, a entornos que hasta donde la justicia posibilite se invoquen, se reclamen, se hagan valederos conforme a derechos, si ustedes lo permiten y el sistema lo asimila, sabiendo que
el sistema siempre nos va a quedar a deber. Y entonces tenemos dos sopas. O nos abrazamos en la amargura de que el sistema no sirve, de que la vida es injusta, que es el mantra de muchas personas decepcionadas por cualquier calamidad, o abrirnos a la posibilidad de pensar en soluciones que trasciendan la justicia. La justicia en estos términos, y puedo hacer la última alusión. Las virtudes que mencionabas antes. Sí, y es que es cuando, aquí sí es una interpretación personal, espero que no arbitraria, pero esa última instancia del et iterum venturum judicare vivos et mortuos, y al final vendrá a juzgar a vivos y muertos, que en muchas interpretaciones se ha vinculado directamente con tarde o temprano el payaso te va a cargar, a la consideración final de la justicia como un escenario más allá de todo juicio, incluso más allá del juicio, que probablemente sea el mayor equívoco que tenemos en la vida, que es juzgarnos injustamente y creernos equívocamente todo lo que nos digan para alivio del ego, que le encanta alimentarse de los juicios negativos y de los positivos para creerse. También de los negativos, para creer que existe. Claro, pues ¿por qué? Para creer en su importancia. Claro, es que yo soy tan malo que no merezco ninguna sonrisa bien intencionada. Es el ego, en mi opinión. Y esta consideración de un juicio más allá de todo juicio, entonces ya no es el juicio de del castigo predeterminado, sino es lo que en el lenguaje teológico, espero no atentar a la sana doctrina, que además no tengo licencia, pero sí la posibilidad de expresarme con el mejor juicio que tengo a la mano. Es el juicio que trasciende la justicia humana frente a la posibilidad de una figura juzgadora que carece de las limitaciones de la asimetría de información bajo esa perspectiva. Y entonces es lo que en estas tradiciones espirituales señalan que esa instancia última no te puede juzgar parcialmente porque te conoce incluso mejor que tú mismo. Y es San Agustín, que ahora está en estos días muy de moda. Desde hace como estos días, unos 1500, 600 años. Sí. Y entonces ese juicio sobre vivos y muertos ya no está fincado en la acusación, sino en una justificación. Tanto las tradiciones luteranas como las católicas coinciden en llevar la función judicativa a un escenario que escapa. ¿Qué escapa esto? A los contornos, pero mientras tanto, lean esto tenemos. Esto es lo que hay para resolver nuestros conflictos. Bueno, pues Arturo, muchas gracias. Entre los limitantes que tenemos aquí en la Tierra está el del tiempo. Y entonces, pues, y se va muy rápido. Y se va muy rápido, se esfuma. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Para poder ganar la guerra de Troya, Agamenón cumple la orden de la diosa Artemisa, transmitida a través de un oráculo. Sacrifica a tu propia hija. Por este acto, su propia esposa lo mata cuando regresa de Troya. Y luego, para vengar esta segunda muerte, el hijo de ambos mata a su propia madre. ¿Quién tiene mayor culpa? ¿Quién mató a la madre? ¿Quién mató a la hija? ¿Quién mató al esposo? ¿Cómo acabar con la infinita sucesión de venganzas? La respuesta de Atenea es: Ciudadanos de Atenas, que vais a juzgar por primera vez en causa de sangre. Mirad ahora la institución que yo fundo. En adelante subsistirá por siempre en el pueblo de Egeo este senado de jueces. Y funda el Areópago, el tribunal ateniense, símbolo de justicia. Oíd mi consejo, ciudadanos que habéis de mirar por la república. No rindáis culto a la anarquía ni al despotismo, pero no desterréis de la ciudad todo temor, que sin temor no hay hombre justo. Yo os doy un tribunal que nadie podrá cohechar. Venerado, severo, guarda esta ciudad, que velará por los que duermen.
Que conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial, Arturo Peláez, y nuestros amigos de siempre, nos ayuden a entender que para alcanzar la convivencia pacífica es necesario respetar la ley de la ciudad y la del instinto, la ley visible y la invisible. En el equilibrio entre lo que dicta la comunidad y lo que nos grita la sangre está acaso el camino hacia el sano juicio. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, la Oficina de Comunicación ITAM adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula. Una semana. Una palabra.